Como les decía ahorita, yo les voy a dar pues un panorama general, les voy a dar algunos tips, algunas reflexiones generales. Igual, Sandra, si se puede grabar, pues esto sería como importante para si alguien luego después lo quiere utilizar, ver o lo demás, ya queda como material de ustedes. Listo, algunas observaciones generales entonces para la preparación de la prueba IFEX. Yo las hice principalmente pensando en la prueba de Ciencias Sociales y Competencias Ciudadanas, pero igual aplica pues para todas las áreas, en general para la prueba IFEX. Lo primero es lectura activa del enunciado. Lo primero que hay que hacer es como subrayar la tesis o el dato central del texto antes de mirar las opciones. Buena parte de los distractores repiten palabras del texto, pero alteran la relación entre las ideas. Muchas veces las preguntas en la prueba IFEX lo que hacen es colocar distractores en las opciones de respuesta y esas distractores tienen que ver principalmente en repetir palabras o cambiar el sentido de las palabras. Y por eso muchas veces uno dice, pero es que todas las respuestas son muy iguales, tienen lo mismo, ¿cuál será? Entonces ahí, sobre todo, lo primero hay que subrayar la tesis o el dato central del texto. Segundo, cuidado con la información importada. ¿Qué es información importada? Muchas opciones incorrectas agregan datos que no están en el texto. Por ejemplo, agregan nombres, cifras, causas, consecuencias que no están en el enunciado. Recuerden que la prueba IFEX no está pidiendo en ningún momento que ustedes memoricen información, sino que sepan interpretarla. Por lo tanto, toda información nueva, nombres que no están en el enunciado general, pues no corresponden y ya entonces sería una forma para usted poder descartar y decir que esa información no corresponde. La respuesta correcta casi siempre se sostiene solo con lo que el texto afirma, no con información nueva, no con otro tipo de información diferente que no está ahí o que no corresponde con lo que se les ha dado. 3. Distinga tipo de pregunta por competencia. Muchas veces los estudiantes no le prestan atención a lo que tiene que ver con las competencias que evalúa en cada una de las áreas. En el caso de Ciencias Sociales y Competencias Ciudadanas, recuerden que son 3 competencias las que evalúa, que son pensamiento social, interpretación de perspectivas y pensamiento reflexivo y sistémico. Si usted logra ubicar adecuadamente cada pregunta en una de estas competencias, es mucho más fácil que pueda responder adecuadamente. Si la pregunta entonces pide, se deduce, se infiere, entonces está evaluando ¿qué? Pensamiento social. Si pide identificar el punto de vista de un actor, bien sea de una carta, un testimonio, una imagen, un mapa, un gráfico, entonces ¿qué está evaluando? Interpretación de perspectivas. Si la pregunta pide que cuáles son los efectos, cuáles son las consecuencias o por qué se dio un problema, entonces se está evaluando pensamiento reflexivo y sistémico. Vea que desde la construcción misma de la pregunta ya nos está dando cuenta de a qué competencia va dirigida la pregunta. 4. Trabajo con imágenes, mapas y gráficas. Es importante practicar la lectura de convenciones, títulos, fuentes de mapas, imágenes, importante leer datos estadísticos, el coger el periódico de vez en cuando, el coger muchas veces las noticias que aparecen y tratar de analizarlas, identificar qué tipo de representación es, si es un mapa físico, si es un mapa político, si está hablando de economía, si está hablando de un dato estadístico, si está hablando de una opinión, si está haciendo un análisis estadístico, etc. 5. Dilemas éticos y ciudadanos. Entrenar en sopesar derechos en tensión. Identificar la solución que no vulnera derechos de terceros ni traslada culpas colectivas. Aquí tiene que ver principalmente con lo que tiene que ver con las preguntas de competencias ciudadanas. Recuerden que la prueba tiene que ver lo de ciencias sociales, que es todo lo que es el contenido de historia, geografía, democracia, constitución política, economía, etc. Y la parte de competencias ciudadanas que tiene que ver con
sopesar derechos en tensión, identificar la forma de actuar de un colectivo, la forma de actuar frente a cualquier problemática. Y sexto, el manejo del tiempo. Se recomienda leer primero la pregunta y luego el texto de apoyo. Vea que en casi todas las preguntas el IFEX son preguntas bajo un enfoque basado en evidencias, es decir, siempre va a dar un contexto donde está la información general. Luego está la pregunta y luego están las opciones de respuesta. Entonces, para uno optimizar el tiempo que tiene, la idea es ir primero a la pregunta, leer la pregunta, luego irnos al texto de apoyo y luego las opciones de respuesta. ¿Qué me ayuda de esto? Con la pregunta yo ya estoy ubicando directamente cuál es la información que tengo que identificar en el texto de apoyo. Y luego, si logro identificar también la competencia que se está evaluando en cada una de las preguntas, entonces va a ser mucho más fácil identificar cuál es la opción de respuesta correcta. Lo que decíamos, 3 competencias evaluadas en sociales y ciudadanas. ¿Cuáles son esas 3 competencias? Pensamiento social. ¿Qué es pensamiento social? Reconocer y comprender las características y el desarrollo de fenómenos y procesos sociales, históricos y geográficos. Aquí las competencias son progresivas. ¿Cómo que progresivas? La primera, que es pensamiento social, digamos que es la más básica. Luego interpretación y análisis de perspectiva requiere un poquito más. Y luego pensamiento reflexivo y sistémico un poquito más todavía. En el pensamiento social se espera es que usted reconozca los eventos dentro del devenir histórico y que sepa ubicarlos más o menos dónde están, que sepa más o menos qué fue, sin memorizarlos, pero que usted sepa, ok, Primera Guerra Mundial fue en 1914, hubieron 2 bandos, estos países, esto fue lo que ocurrió. Masacre de las Bananeras, 1928, ocurrió en Colombia, fue por la Fruit Company, fue por eso. Luego, interpretación y análisis de perspectivas. Identifica que un mismo hecho social puede analizarse desde diferentes puntos de vista o actores. Entonces, vea que mismo lo están diciendo, es una interpretación y análisis. Hay un evento, hay una situación, y esa situación puede ser vista desde diferentes perspectivas, desde diferentes actores. Y cada actor puede tener verdad respecto a la mirada que tiene sobre ese mismo evento. La tercera competencia, que es pensamiento reflexivo y sistémico, es reconocer que las sociedades son complejas. Y como sistemas complejos, pues hay que mirar que cada circunstancia, cada situación que ocurra en esa sociedad puede generar consecuencias, efectos, alternativas diferentes. Pero entonces hay que plantearse cuáles son esas consecuencias, cuáles son esas cosas que pueden ocurrir en esas sociedades complejas. Y desde ahí entonces evaluar esas competencias que tenemos sociales para poder evaluarlo adecuadamente. Reconocer la competencia evaluada en cada pregunta le da al estudiante una estrategia de lectura antes de leer las opciones. No solo una etiqueta teórica, esto ayuda en varios sentidos concretos. Entonces vamos a ver por qué es importante el que ustedes logren identificar cuál de esas 3 competencias es la que se evalúa en cada pregunta. Primero, cambia la pregunta que se hace al leer el enunciado. En vez de leer a ver qué dice el texto, el estudiante lee sabiendo qué tiene que buscar. Si yo de entrada reconozco la competencia, entonces yo ya sé, voy a buscar esto en específico, voy a buscar cuál es la respuesta correcta y no ahí a ver qué es lo que me dice, que me gasto un montón de tiempo y muchas veces entonces voy a estar enredado, no sé por dónde coger, me voy a dejar guiar por lo que yo pienso, por lo que es mi creencia personal y no por lo que la prueba realmente evalúa. Entonces, si es pensamiento social, busca datos, relaciones y procesos. La respuesta suele estar explícita o ser una inferencia directa del texto. Entonces, siempre pensamiento social o la competencia social
va a estar directamente en el texto. Yo no me voy a tener que ir a otras partes, no voy a tener que buscar más información. Ya está ahí, simplemente tengo que identificarla. Si es interpretación y análisis de perspectivas, que es la segunda competencia, entonces debo buscar quién habla y desde dónde habla. Hay que identificar entonces el rol de la persona que habla, los intereses de esa persona que habla, el punto de vista de esa persona que habla. Entonces, si en el texto y en la pregunta se me está diciendo, se me está insinuando que hay un alguien que habla, entonces yo digo, ok, esta es la segunda competencia, es interpretación y análisis de perspectivas. Entonces ya voy a identificar quién es el que está hablando, desde dónde está hablando y qué es lo que está hablando. Si es la tercera competencia, que es pensamiento reflexivo y sistémico, entonces debo buscar consecuencias, efectos no evidentes o alternativas de solución frente a un problema dado. No basta entonces ahí con entender el texto, hay que proyectar lo que pasaría después. Entonces las preguntas de la competencia 3, ahí sí tengo que poner a usar mi razonamiento abstracto y tengo que ir más allá de lo que simplemente me dan. Y no quedarme simplemente con lo evidente, sino, ok, ¿qué ocurriría? ¿Qué sería lo que podría darse si esto se está dando? ¿Listo? Cada tipo de pregunta se rompe de manera distinta. Así que saber cuál es evita perder tiempo buscando lo que no corresponde. Segundo, le enseña a detectar el tipo de distractor típico de cada competencia. Ahora les decía que todas las preguntas tienen ciertos distractores. Y esos distractores son los que me dicen, pero es que todas son muy iguales, todas son muy parecidas. Claro, porque hay unos distractores. Si yo reconozco la competencia en la pregunta, entonces ya también voy a identificar cuáles son los distractores. Entonces, en preguntas de perspectivas, es decir, en preguntas que tienen que ver con la segunda competencia, los distractores suelen confundir quién dice algo con qué se dice. Entonces, yo tengo que identificar claramente, no confundir quién con lo que está diciendo. En preguntas sistémicas, es decir, de la tercera competencia, los distractores suelen quedarse en la causa evidente, es decir, en lo que uno dice, esto es lo claro, esto es obvio, esto es lo que iba a pasar. No quedarme en lo evidente. Ir más allá a cuál sería lo real, lo que con el tiempo podría ocurrir, no en el momento específico, sino con el tiempo, porque muchas de las preguntas no te están diciendo o no te están preguntando cuál es lo que está ocurriendo en ese momento exacto, sino en el tiempo, o sea, a largo o mediano plazo, qué podría ocurrir. Y en preguntas de pensamiento social, que es la primera competencia, los distractores suelen invertir la relación causal o añadir datos que el texto no dice. ¿Cómo que invertir la relación causal? Recuerden que es causa-efecto. Algo genera causa-efecto. O sea, yo me accidenté, por lo tanto voy para cirugía. Causa-efecto. Pero entonces no puedo hablar de la cirugía sin antes haberme accidentado. ¿Para qué voy a decir que me van a hacer una cirugía si no me accidenté? Entonces el distractor está ahí. O cuando añaden texto o cuando añaden datos que no están en el texto. Por ejemplo, me están diciendo que la Primera Guerra Mundial y me la están relacionando con Israel. Pero en la Primera Guerra Mundial, ¿por dónde Israel? No tiene nada que ver. Entonces ese es un distractor. Identificarlo. Si el estudiante ya sabe qué tipo de trampa es más probable, revisa las opciones con un filtro más agudo y sé a dónde encaminarme. Tercero, le permite priorizar y estudiar de forma dirigida. Si en los simulacros identifica qué falla sistémica, en preguntas de una competencia específica, por ejemplo, siempre se equivoca en las de perspectivas, punto de vista, entonces sabe exactamente qué tipo de ejercicio practicar. Esto es principalmente, como ya ustedes para esta altura ya han hecho varios simulacros y ya han hecho la corrección y lo demás, pues
el ir identificando en cuáles son las preguntas que normalmente ustedes siempre tienen dificultades y saber a qué tipo de competencia es a la que no le pegan, si es a la primera, si es a la segunda o a la tercera. Cuarto, le da seguridad y método bajo presión de tiempo. O sea, el poder identificar la competencia, pues te va a dar más seguridad, va a ser mucho más ágil y vas a ir mucho mejor preparado. ¿Listo? En resumen, no es solo etiquetar la pregunta por etiquetarla. Beso que yo ya me voy. Es entrenarse para leer con un propósito distinto según lo que se está evaluando, lo cual es justo la habilidad que el IFEX mide, más que el contenido memorizado. ¿Listo? Eso es como información general para ustedes, para que lo tengan en cuenta, para que logren identificar. Ya nos vamos a ir entonces con las preguntas en específico que ustedes tenían del simulacro. No sé. Yo ahí lo que voy a hacer es, no voy a leer las preguntas, simplemente me voy a ir directamente a identificar con ustedes cuál es la competencia que se evalúa en cada pregunta, si ya ustedes quieren tomar nota o dato o les queda ahí, para que sepan en cada pregunta cuál es la competencia que se evalúa y cuál es el tipo, cuál es la explicación plausible a la respuesta correcta, que ya ustedes ahí están viendo cuál es la respuesta correcta en cada pregunta. ¿Listo? Vamos entonces con la pregunta 67, que en este caso sería del simulacro 1. Aquí entonces dice, respecto a la apropiación social de los llanos y según el texto expuesto anteriormente, se deduce que, aquí dice que la respuesta es C. La opción C recoge la relación de causalidad que plantea el texto. La diversidad ambiental, clima, fertilidad del suelo, recursos, explica la diversidad cultural de los llanos. ¿Cuál es el tip que hay ahí? En preguntas de se deduce que busca la opción que resuma la relación causal explícita del texto, sin invertirla, que sería el D, sin negarla, que es la opción B, y sin enunciarla tal cual como ya el texto está, que es la A. Y por eso sería la opción C la correcta. ¿Por qué la opción C? Aquí la competencia que se evalúa es la de pensamiento social, que es la primera competencia, pensamiento social. Y recuerden, pensamiento social es la competencia que dice que reconoce, comprende características y el desarrollo de fenómenos y procesos sociales. Aquí simplemente le están diciendo, con ese de se deduce, es que busque la opción dentro de esas cuatro que resuma una relación causal. ¿Relación causal entre qué? Entre la apropiación social de los llanos y lo que dice el texto. ¿Y cuál sería? La C. La diversidad cultural de los llanos está relacionada con la diversidad de sus condiciones. ¿Qué condiciones? Clima, fertilidad del suelo, recursos, etc. ¿Listo? Si van teniendo cualquier duda, cualquier inquietud, me van preguntando. La pregunta 68. En la pregunta 68 dice, de la anterior información se puede inferir que. Vea que es otra pregunta de pensamiento social, de la primera competencia. ¿Por qué? Lo mismo. Todas aquellas preguntas que digan, se deduce, se infiere, pensamiento social. ¿Qué quiere decir? Que la información ya está en el texto. Es simplemente ubicarla, identificarla y ya está. En esa pregunta 68, entonces, que las empresas facilitaran el alcohol para sobrellevar las labores cotidianas, indica que las jornadas que eran extenuantes, eran muy cansadas. ¿Y cuál de esas opciones está ahí? La opción C. Durante el periodo en mención, las jornadas laborales eran agotadoras y por eso se permitía el uso del alcohol. En inferencias históricas, pregúntate qué hecho debe ser cierto para que la situación descrita tenga sentido. Aquí es importante, dentro de esas opciones,
para yo poder comprender eso, ver, ¿cuál opciones de esas le da sentido? ¿Cuál? La C. ¿Por qué las otras no? La A, los dueños de las empresas procuraban el bienestar de sus trabajadores. Sí, pero no me dice más nada. Pues no me da información nueva. La B, existió una estricta disciplina que diferenció trabajo y descanso. ¿Y qué otra cosa nueva me está diciendo? Nada. Y la D, los trabajadores estaban acostumbrados al consumo excesivo de alcohol. Tal vez es probable, pero no lo podemos asegurar. Y además tampoco me está diciendo ningún tipo de relación con la empresa directa. La única que se infiere realmente es la C. Pregunta 69. Algunos analistas políticos han planteado recientemente la necesidad de adelantar una reforma profunda de la Organización de Naciones Unidas, especialmente a mecanismos como el derecho de veto del que gozan algunas naciones desarrolladas en el Consejo de Seguridad. La supresión de este mecanismo se propone debido a que los países desarrollados, vea que aquí en la formulación de la pregunta ya no me está hablando de la competencia de pensamiento social, me está hablando de ¿cuál? De la segunda competencia. ¿Cuál? Interpretación y análisis de perspectivas. ¿Por qué? Vea que en la pregunta que sería, la supresión de este mecanismo se propone, cuando dice se propone, me está diciendo que voy a analizar, ¿qué? Algo que me está diciendo alguien, ¿qué? Una propuesta que se está haciendo. ¿Qué es lo que tengo que hacer en esta competencia? Recuerden decir quién es el que está hablando y qué es lo que está diciendo. ¿Quién está hablando? Analistas políticos. ¿Desde dónde? Desde una reforma de las Naciones Unidas. ¿Ahí cuál sería la opción correcta? Me dicen que es la B. Vamos a ver por qué es la B. Dice, la crítica al derecho de veto. El derecho de veto es que los países miembros de las Naciones Unidas pueden censurar ciertas situaciones, pero lo que me están diciendo ahí es que la crítica al derecho de veto se basa en que las potencias lo usan para proteger sus propios intereses y por eso quieren la reforma. No en ejemplos puntuales como Israel, porque pues ahí en ningún momento en el enunciado y en el texto nos están hablando de Israel, entonces ¿para qué traer? Vea que ahí está la cascarita, ahí está el distractor, traer información importada que puede hacerme a mí resonancia, pero que no tiene nada que ver porque el texto no lo menciona, entonces no tengo que descartar. ¿Por qué? Porque pues en ningún momento nos están hablando de Israel en el texto, por lo tanto la A la descarto. Descarto la C, descarto la D. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es información que no está presente en el enunciado. La única que responde directamente es la B. Utilizan sus privilegios en la ONU para proteger sus propios intereses. Pregunta 70. En la pregunta 70 nos vamos a la pregunta, dice, la posición liberal criticaba el proyecto conservador de la regeneración por considerarla una propuesta, por considerarla. Ahí dice por considerarla, ¿qué quiere decir? Primera competencia, pensamiento social. Vamos a un hecho histórico. ¿Cuál? De la historia de Colombia en el periodo de la regeneración, donde había entonces una confrontación entre entre liberales y conservadores. ¿Listo? Y nos están hablando puntualmente del triunfo liberal de 1930 que tuvieron los liberales por encima de los conservadores. Ahí entonces nos están diciendo que la opción correcta es la C. ¿Por qué la C? Los liberales criticaban que la regeneración representaba los intereses de una élite. ¿Cuál élite? La burguesía cafetera específicamente y coherente con su propuesta de un Estado intervencionista y un árbitro social que sería la opción C. Una
una propuesta, en este caso elitista, porque encarnaba los intereses solamente de un sector. Aquí, ¿cuál es el tip o cuál es lo que tienes que prestarle atención? Relaciona cada corriente política con su base social y económica real, y no solo con los adjetivos genéricos, es decir, ¿qué tiene que ver con los liberales? ¿Qué tiene que ver con los conservadores? Si yo tengo claridad qué es ser liberal, qué es ser conservador en aquel contexto, entonces ya voy a poder saber cuál es el contexto de la pregunta. Vamos a la pregunta 71. En la pregunta 71 nos están diciendo, los mapas son utilizados para tomar decisiones vinculadas a la planificación, ya que permiten, vea que aquí, si nos hablan de mapas, recuerden que podría ser interpretación, análisis de perspectivas, pero aquí nos están dando es simplemente qué permiten. O sea, ya nos están diciendo directamente es para qué sirven. Por lo tanto, está evaluando la competencia 1, que es pensamiento social. Y aquí nos están diciendo que la opción correcta es la A, medir la extensión y la organización del territorio. La función básica de cualquier mapa es poder medir la extensión del territorio y las demás opciones, la B, la C y la D, nos describen es creencias o efectos, pero no el uso correcto o adecuado que puede tener o el uso primordial que tiene el mapa. Vamos a la pregunta 72. En la pregunta 72 dice, ¿cuál es uno de estos efectos? Efectos. ¿Cuál es uno de estos efectos? Recuerden, si está preguntando por consecuencias, efectos, alternativas de solución, es la competencia 3. La competencia 3 es pensamiento reflexivo y sistémico. Es decir, reconocer una situación compleja y buscar las consecuencias o alternativas de solución. Aquí nos estás diciendo, uno de los principales problemas de las grandes ciudades es la dificultad de movilidad. ¿Listo? Entonces, ¿cuál podría ser uno de los efectos? Y aquí nos están diciendo que la B. Construir más vías y su posterior utilización genera más contaminación. Entonces, un efecto no deseado, o sea, esta solución puede ser efectiva, pero ¿cuál puede ser un efecto no deseado? Que haya más contaminación. Construir más vías y su posterior utilización quiere decir que van a haber más carros en circulación y por lo tanto se puede generar mayor contaminación. Y ese es el efecto no deseado. Vamos a la pregunta 73. La pregunta 73 dice, la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones es un problema. Aquí nos están hablando en general en el contexto de la discriminación, es un fenómeno que se presenta cuando una o varias personas pertenecientes a un grupo, bueno, lo están definiendo, están dando un ejemplo en Europa, están dando ejemplos que se dan en minorías étnicas y lo demás. Y dicen que hay organizaciones que tienen programas para eliminar este tipo de discriminación. Y luego nos están diciendo por qué es un problema. Aquí la opción de respuesta correcta de esta pregunta 73 sería la opción B, de humanidad. Entonces, es un problema de humanidad que afecta la convivencia y el libre desarrollo de los derechos y deberes de hombres y mujeres de toda raza y cultura. El texto entonces amplía el fenómeno a un problema que afecta a hombres y mujeres de toda raza y cultura, es decir, un problema de humanidad.
Y por eso, entonces, dentro de las opciones, la opción que es correcta de acuerdo al contexto y de acuerdo a la competencia que es pensamiento social, la respuesta sería la B. Muy bien. Luego nos dice que responda a las preguntas 74 y 75 de acuerdo con la siguiente imagen. Aquí la imagen, entonces, si vemos, es un fondo negro donde se resaltan dos manos con forma de pistolas que se están estrechando. Vamos a la pregunta entonces 74. Dice, en el contexto de los resultados sociales de la historia reciente de Colombia, la anterior imagen nos lleva a pensar que aquí entonces la competencia que se está evaluando es la competencia de pensamiento reflexivo y sistémico, la competencia 3. ¿Por qué la competencia 3? Por lo mismo, porque nos está llevando a tratar de buscar una solución, a plantearnos cuál sería la perspectiva a analizar. Nos está diciendo que la respuesta es la C. Responder a la violencia con violencia no soluciona los problemas. Ante una imagen sobre violencia, la lectura crítica correcta es que la violencia no resuelve los conflictos. O sea, esa imagen de entrada nos está diciendo que violencia con violencia no se soluciona y que por más que yo me dé la mano con otro, si de por medio hay violencia, pues no se va a solucionar nada. La pregunta 75. La propuesta crítica que se relaciona a través de la imagen aborda un problema. La crítica visual apunta a las dinámicas entre personas, lo que corresponde a la dimensión, ¿cuál? Social. Ahí esa imagen nos está transmitiendo un problema que es social. ¿De qué? De relacionamiento, del manejo interpersonal, de cómo yo me relaciono con el otro. No es de política, no es económico y no es cultural. Pregunta 76. La pregunta 76 dice, esta teoría nos sugiere que esto es acerca de la paz y de la guerra, existen otros escenarios, dice que se puede transmitir en la familia, en el trabajo, en las relaciones de pareja, etc. Es decir, la paz y la guerra no es solamente algo que ocurre a nivel general de los países, sino que también en los pequeños grupos también ocurre. ¿Cuál es esta teoría? Nos sugiere que, ¿qué nos sugiere? Si nos está hablando de sugiere, quiere decir también competencia 3. ¿Cómo que competencia 3? Pensamiento reflexivo y sistémico. Nos está dando entonces entrada a lo que tiene que ver con alternativas de solución, otros aspectos, otros escenarios. Aquí dice que la B. ¿Por qué la B? La teoría plantea que la guerra se replica en escenarios cotidianos. Por eso la paz también se construye desde lo individual. Y por eso es la opción B. Porque si habla de escenarios cotidianos, quiere decir que también se construye desde lo individual. Aquí el tip o la clave para poder saber cuál es la opción correcta es relacionar el escalamiento de una idea de lo macro a lo micro para hallar la conclusión coherente. Es decir, si me están hablando de cosas particulares, voy a respuestas particulares. Si me hablan de situaciones generales, voy a situaciones o respuestas generales. Muy bien. Vamos a la pregunta 77.
En la 77 nos dice, las chiquitecas. Nos están diciendo que son las chiquitecas, que son espacios de esparcimiento tipo discotecas, pero para menores de edad. Se dice que han habido operativos de la policía porque se expende licor en estos espacios y los menores pues no tienen permitido el consumo de licor. Y luego pregunta, las acciones de inspección y vigilancia por parte de las autoridades y sus posteriores consecuencias son. Si nos habla de consecuencias, entonces recuerden que vamos a interpretación y análisis de perspectivas, la segunda competencia. Si es la segunda competencia, entonces voy a identificar cuál es esa consecuencia dentro de las opciones de respuesta. Y aquí dice que la respuesta es la C. Aunque dentro de la construcción de la pregunta y las opciones, tengo dos opciones de injustas y dos de justas. Entonces me podría ir directamente primero a identificar si es justa o injusta la consecuencia. Aquí entonces sería una consecuencia justa. Entonces ya puedo restringir más las opciones. Y la C justa porque los adolescentes tienen derecho a la protección y a la formación integral. Una cosa es que la chiquiteca les den libre esparcimiento, válido, pero otra cosa es que sea dentro de estos espacios algo contraproducente, que es el consumo de licor. Y por eso, entonces, el que la policía vaya y haga detención es justo porque va en función de respetar el derecho a la protección y a su formación integral. Pregunta 78. Pregunta 78. La pregunta 78 dice, la Constitución de 1991 estableció que los gobernadores y los alcaldes contraen con sus electores la obligación de cumplir el programa de gobierno que presentaron al inscribirse como candidatos. El cumplimiento del programa puede dar lugar a que... Listo, aquí estamos entonces frente a la competencia de pensamiento social, la primera competencia. La respuesta correcta sería la B. La elección de los gobernantes sea revocada por decisión popular. ¿Por qué? La Constitución del 91 establece la revocatoria del mandato para gobernadores y alcaldes que incumplen su programa de gobierno. Tip. ¿Cuál es el tip ahí importante? Aprenderse cuáles son los mecanismos de participación ciudadana y su función específica. Aquí es importante saber cuáles son los mecanismos de participación ciudadana y cuáles son los mecanismos de protección de los derechos. Si yo los conozco, sé cómo se aplican en cada contexto. Pregunta 79. Escoja la opción que ordene según sucedieron los siguientes eventos relacionados con el proceso de configuración histórica del sistema político colombiano. Aquí también, ¿qué? Competencia, la primera competencia, que es de pensamiento social, porque se está preguntando sobre un dato específico. Recuerden, no hay que memorizar, pero sí saber más o menos en qué época, en qué años, cuál fue primero, cuál fue tal. ¿Listo? Aquí entonces la respuesta correcta es la A. El orden cronológico correcto es la violencia primero, luego el voto femenino, luego el Frente Nacional y luego la elección popular de alcaldes. Aquí, construir una línea de tiempo mental de los hitos políticos colombianos del siglo XX. Y ahí, entonces, más o menos ubicarlos en qué años, saber qué fue primero y lo demás. Entonces, la violencia política, durante ese periodo de la violencia política se dio el voto femenino, que el voto femenino fue con el plebiscito durante el gobierno del
de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, luego todo el proceso de elección popular de alcaldes. ¿Listo? Pregunta 80. El siguiente es un fragmento de una editorial del periódico El Tiempo. De entrada, si me están diciendo que es el fragmento de una editorial, entonces ¿qué? Competencia 2, interpretación y análisis de perspectivas. ¿Por qué? Porque me están hablando de un alguien que me está contando algo de algo. En este caso, ¿quién? El periódico El Tiempo. ¿Sobre qué? Sobre algo que ocurrió en Rusia en este caso y en todos los países sometidos de la órbita despótica, Declaración de Derechos Humanos. ¿Cuál es la pregunta? Por su contenido, esta editorial puede relacionarse de manera directa con el contexto de. ¿Con qué contexto se está relacionando? Ahí yo haría una corrección a esta pregunta desde lo que yo analizo. Ahí dentro de lo que aparece ahí dice que la respuesta es la B, pero yo diría que se relaciona más es con la Guerra Fría. ¿Listo? Porque si me hablan de órbita despótica y mundo libre en torno a los derechos humanos, corresponde con más claridad es al contexto de la Guerra Fría. Yo no pondría ahí que la respuesta correcta es la B, sino diría que la respuesta correcta es la C, la Guerra Fría, porque la Guerra Fría, aunque fue la confrontación ideológica entre dos bandos, que era el capitalismo y el comunismo, representados por la Unión Soviética y Estados Unidos, el contexto de la editorial del Tiempo para aquel momento de la Declaración de los Derechos Humanos también corresponde a muchos de los diferentes conflictos o guerras proxy que se dieron a razón de esta guerra ideológica que se dio en la Guerra Fría. Listo, entonces ahí yo iría en contra, de que no es la B, Primera Guerra Mundial, sino que diría que sería la Guerra Fría. La pregunta 81. Los empleados de una empresa se quejan permanentemente del alto volumen del ruido que deben soportar a diario en las instalaciones donde trabajan. De acuerdo con los derechos consagrados en la Constitución Política de Colombia, ¿qué derecho pueden invocar los trabajadores para pedirle a la empresa que tome medidas para disminuir el ruido? Aquí en esta estamos entonces frente a la competencia de pensamiento social, la primera de las competencias. ¿Por qué? Porque también se nos está hablando es de un dato concreto. Ahí nos están hablando de la Constitución Política y cuál es, o sea, ahí está la información, simplemente identificarla. ¿Qué tengo que identificar? ¿Qué derecho pueden invocar? ¿Listo? Ahí, tener un entorno ambiental sano. El derecho a un ambiente sano está consagrado constitucionalmente y aplica la exposición prolongada al ruido en el trabajo. Y por eso entonces hay ARL, hay salud y seguridad en el trabajo, y todo esto se desprende de ese derecho consagrado en la Constitución de un ambiente sano. Y ambiente sano es también no tener ruido que puede generar contaminación auditiva. Muy bien. Vamos a la pregunta 82. En la pregunta 82 se está tomando de un PDF, dice ahí, sobre el derecho internacional humanitario, y dice que este derecho protege a las personas que no toman parte en las hostilidades durante un combate. Y la pregunta concreta es, según la descripción anterior, ¿cuál es el objetivo del derecho internacional humanitario? Miren que aquí está igual
preguntando sobre un dato concreto, es decir, sáquelo del texto, infiera del texto cuál es el objetivo. O sea, evaluación de primera competencia, pensamiento social. Según la descripción anterior, entonces, evitar y limitar el sufrimiento humano en tiempos de conflictos armados. El derecho internacional humanitario busca evitar y limitar el sufrimiento humano en los conflictos humanos. Entonces ahí directamente, ahí está la respuesta. No tengo que ponerme a buscar otra cosa. Las otras opciones simplemente colocan cascaritas, colocan distractores, pero la que responde adecuadamente es la C. Vamos a la pregunta 83. A un estudiante se le perdió su celular en el salón de clases. Es claro que uno de sus compañeros lo robó, pero no se estableció quién lo hizo. El profesor decide que todos los estudiantes del curso deben pagar el celular robado, porque así el ladrón verá que siempre hay una consecuencia para lo que se hace y así no habrá robos en el futuro. Un estudiante dice que la forma de pensar del profesor es equivocada. ¿Cuál frase expresa mejor que el razonamiento del profesor es equivocado? Vea que aquí la competencia que se está evaluando es la de pensamiento reflexivo y sistémico. Yo voy a insistir mucho en eso, de que es importante, si uno quiere responder adecuadamente, el que identifique la competencia que se evalúa en cada pregunta. Porque si usted identifica la competencia, es mucho más fácil poder encontrar fácilmente la respuesta adecuada. ¿Y por qué en esta pregunta 83 es pensamiento reflexivo y sistémico? Porque hay una situación compleja. Y aquí es de competencia ciudadana. ¿Y qué es lo que yo tengo que mirar? ¿Cuál es la alternativa y por qué ese razonamiento del profesor es equivocado? En este caso, la respuesta correcta es la D. La persona que robó nunca aprenderá porque el que robó una vez lo sigue haciendo. Pues ese razonamiento dice: el castigo colectivo no corrige al verdadero responsable. Nunca se identifica quién fue y por tanto no cambia su comportamiento futuro. O sea, es un razonamiento equivocado. Pregunta 84. Una de las conclusiones del Foro Nacional de una organización social es la siguiente: se hace necesario que fortalezcamos nuestra propia identidad como grupo. Sin identidad no lograremos un reconocimiento político, económico y social. Los jóvenes deben aprender a trabajar como lo hacíamos antes. Nuestras escuelas deben enseñar a respetar nuestros valores y prácticas políticas. Estas conclusiones se concentran en promover ¿qué? Los valores ciudadanos. El foro insiste en enseñar valores y prácticas propias en la escuela, lo que apunta a la promoción de valores ciudadanos. ¿Listo? Vea que dentro del mismo contexto nos está hablando de qué es lo que busca promover. ¿Qué? Valores ciudadanos. Si el contexto fuera diferente, entonces la respuesta sería diferente. Pero aquí, ¿qué se está evaluando? La primera competencia, pensamiento social. Es decir, la información está contenida dentro del mismo enunciado. Pregunta 85. En una vereda hay un río en el que los vecinos continuamente arrojan sus basuras. Contaminan el agua y afectan a todas las personas y animales
que la consumen. Para solucionar este problema, la Junta de Acción Comunal de la Vereda propuso y acordó con sus habitantes una norma que autoriza que se sigan echando las basuras al río, pero prohíbe que se tome agua de este. Un vecino dice que esta norma no es válida y no debe aplicarse. El vecino tiene razón, porque vea que aquí ya están diciendo que el vecino tiene razón. Por lo tanto, ¿cuál competencia se está evaluando acá? Pensamiento reflexivo y sistémico. Me están diciendo que hay una situación y que hay múltiples opciones de solución, pero que dentro de esas múltiples opciones de solución hay una que es válida. Y ya me están diciendo que la del vecino es la válida, pero ¿por qué es válida? Ah, ok, ¿por qué es válida? Porque las normas que se acuerden entre todos deben respetarse, sobre todo si buscan proteger la salud. Por lo tanto, la opción que mejor sustenta que la norma comunitaria es válida, en este caso, a mi modo de ver, no sería la A, sino la C. ¿Por qué? La Constitución dice que el cuidado de los recursos naturales es deber de todos los ciudadanos y ninguna norma puede ir en contra de esto. ¿Y qué norma está yendo en contra de esto? Pues el permitir que se sigan echando basuras al río iría en contraproducencia. Además de que daña el medio ambiente, daña la salud. Pregunta 86. La pregunta 86 dice, la carta muestra el punto de vista de, hay una carta. En esa carta que un vecino de una junta de acción comunal la manda, si es una carta, entonces estamos frente a una interpretación y análisis de perspectivas, que sería la segunda de las competencias que evalúa la prueba en ciencias sociales y competencias ciudadanas. ¿Por qué? Porque recuerden nuevamente que esta competencia es cuando hay un alguien que está comentando algo, perdón. Y ese algo, entonces yo tengo que identificar quién habla. Dice, ¿quién está hablando acá? Un vecino. ¿Qué? Sobre la de, aquí la respuesta correcta sería A. El tono formal y la preocupación por la integridad física y la tranquilidad sugieren una perspectiva de autoridad y cuidado como la de un docente, la profesora, en este caso, de la escuela. Listo. No es un jugador del equipo de fútbol, no es un miembro de la Junta de Acción Comunal y no es un adulto mayor del grupo que hace ejercicio. Vamos a la pregunta 87. Dice, Angélica es una excelente estudiante, pero tiene muy pocos amigos. Por su parte, Marta tiene muchas dificultades académicas, pero es la niña más popular de su curso. Marta le propone a Angélica que si le ayuda en el examen de integración que está planeando, Angélica acepta la propuesta de Marta y le pasa todas las respuestas durante el examen. De acuerdo con el texto, ¿cuál fue el aspecto al que Angélica le dio prioridad en su decisión? Vea que aquí también estamos frente a la segunda competencia, que es interpretación y análisis de perspectivas. Debemos analizar qué es lo que está ocurriendo. Hay un alguien que está pasando por una situación y debemos analizar por qué sí o por qué no frente al actuar de la persona. La pregunta puntual es ¿a qué le dio prioridad? Y la prioridad en este caso es a hacer nuevos amigos. Aunque Angélica sacrifica su honestidad, prioriza la posibilidad de ganar popularidad y hacer nuevos amigos gracias a Marta.
Aquí, ¿cuál es lo importante? Identificar qué valor prioriza el personaje, comparando lo que arriesga con lo que busca obtener. ¿Qué arriesga? Su propia integridad. ¿Y qué es lo que busca lograr? Popularidad, obtener nuevos amigos. Pregunta 88. Tras un largo debate en el que las autoridades de un municipio escucharon distintas opiniones sobre qué proyecto realizar en un parque natural, se decide construir un hotel que cuente con canchas de tenis, de fútbol, de baloncesto y muchas cabañas para hospedar a cerca de 200 turistas. Al tomar esta decisión, las autoridades dicen que es necesario solucionar la falta de empleo que se presenta en la región. Esa es la situación, ese es el enunciado. La pregunta es, ¿cuál de los siguientes aspectos se privilegió en la decisión? Aquí, entonces, nos vamos a que esta pregunta 88, la competencia que se evalúa es de pensamiento reflexivo y sistémico. ¿Por qué pensamiento reflexivo y sistémico? ¿Por qué? Porque está evaluando cuáles son qué, las consecuencias, las alternativas frente a esa problemática. Nos dicen que la respuesta correcta es la C. La justificación explícita de las autoridades, en este caso resolver la falta de empleo, evidencia que el criterio económico fue el privilegiado. No se privilegió lo ecológico, no se privilegió lo deportivo. ¿Se privilegió qué? Lo económico, porque el hotel traerá muchas y nuevas fuentes de empleo. Vamos a la pregunta 89. Igual recuerden, si tienen cualquier pregunta, cualquier duda, si hay algo que no es comprensible de lo que estoy diciendo, con mucho gusto. En la pregunta 89 dice, varias familias desplazadas por la violencia habitan en un barrio marginal de una gran ciudad. Varios de sus líderes son asesinados presuntamente por quienes los desplazaron, por lo que los familiares de las víctimas se quejan ante la policía. Sin embargo, los asesinatos siguen. Desesperados, convocan a una marcha. En medio de las tensiones que surgen en esta, apedrean la estación de policía. Uno de los líderes de la marcha intenta calmar a los manifestantes diciéndoles que así la protesta dejaría de ser legítima. Así la propuesta dejaría de ser legítima. Respecto a la pedrea, o sea, al apedrear, ¿cuál de las siguientes razones apoya mejor lo que dice el líder que pide calma? En la pregunta 89, entonces, la pregunta evalúa la competencia de interpretación y análisis de perspectivas. Esto tendría, o sea, cada actor o cada persona podría mirar la situación desde diferentes perspectivas, pero entonces vamos a analizar cuál es la perspectiva que sería más coherente según la pregunta. La pregunta es, según el líder que pide calma, o sea, según la perspectiva del que pide calma, ¿cuáles son las razones? En este caso, nos dicen que la opción correcta es la C. El argumento sostiene que la violencia, el apedrear, no es una estrategia eficaz para lograr el objetivo de la propuesta y por lo tanto le resta legitimidad. ¿Por qué le resta legitimidad? Pues porque no es la más correcta, no es lo mejor. Recuerden, violencia con violencia no genera solución. Por lo tanto, se deberían buscar otras opciones que llamen más la atención y que sean más consecuentes con mejorar las condiciones y no tal vez empeorarlas. Pregunta 90. Una compañía que vende medicamentos y vacunas
anuncia los resultados de una investigación. Hemos descubierto un virus que causa gran daño a los seres humanos. Sus consecuencias pueden llevar hasta la muerte. Estamos creando una vacuna contra este virus. Por ahora sabemos que nuestros medicamentos disminuyen la posibilidad de que las personas se enfermen. ¿Listo? ¿Qué intereses podrían estar detrás del comunicado de esta compañía? Aquí, ¿cuál es la competencia que se evalúa? Pensamiento reflexivo y sistémico. Aquí son múltiples las perspectivas o las posibilidades que hay frente a esa problemática. Hay que identificar entonces, hay que reconocer cuál es esa alternativa para esa situación o por qué esa compañía en este caso o cuál es el interés que tiene la compañía con ese comunicado. En este caso decimos que el interés o ahí la respuesta dicen que es la B, pero yo a mi modo de ver, yo pienso que más que la B, que es la que aparece aquí en el documento, yo pienso que sería más, es la C. Más que evitar tener que pagar impuestos al Estado, que es válido, yo creo que la que más está dentro de esa competencia que es de pensamiento reflexivo y sistémico, que es de las alternativas, sería la C, que es crear una vacuna que elimine todos los virus existentes. Yo más que pensar que hay una mala de la compañía, yo pensaría que sería, ¿por qué? El argumento sostiene, el interés más evidente detrás del comunicado, tratándose de una empresa que vende medicamentos, es aumentar sus ventas, que es la opción D. Se recomienda verificar esta clave. ¿Por qué? Porque yo creo que no es ni aumentar ventas, ni crear, ni evitar que pagar los impuestos, sino más bien crear una vacuna que elimine todos los virus existentes. Ese sería el interés. Ahora bien, que lo logren o no, es otra historia. Pero por eso, las preguntas que evalúan la competencia C son tanto de interpretación y de análisis, porque son múltiples perspectivas las que se podrían presentar. Y aquí, de acuerdo al contexto, hay que evaluar específicamente cuál es la que más posibilidades tiene. Y yo consideraría que la que más opciones tiene es la C. Vamos a la pregunta 91. Pregunta 91. Dice, este año el rector de un colegio ha decidido reducir el número de premios a los mejores estudiantes de modo que se otorgará uno en lugar de los dos que usualmente se entregaban por curso. Paola y Lina, estudiantes de octavo grado, han comenzado a pelear en el colegio. Las dos son reconocidas por ser buenas deportistas y estudiantes. ¿Qué puede estar causando las peleas entre las estudiantes? A, que las dos tienen un buen desempeño en el colegio. B, que una de las dos es más competitiva que la otra. C, que el colegio las ha puesto a competir por un solo premio. D, que el colegio les ha exigido más en el último año. El detonante explícito del conflicto, según el texto, es que el colegio las ha puesto a competir por un solo premio, que en este caso sería la opción C. Por eso yo más que la D, que es la respuesta que está ahí, que es el colegio les ha exigido más en el último año, que no es explícito, yo creo que la opción correcta aquí sería la C. ¿Por qué la C? Porque en el texto nos dice que hubo un cambio. ¿Y cuál fue el cambio? Que ya se va a pasar de dos premios a uno solo. Por lo tanto, ya hubo problemas entre ellas porque ya no van a dar dos premios, sino uno solo.
Muy bien. Hasta ahí llegaría las preguntas del primer simulacro que ustedes tuvieron. Vamos hasta donde nos dé el tiempo, porque veo ya que estamos acá 11:35. Ok, tenemos más o menos otros 20 minuticos, más o menos, yo creo, para las preguntas donde nos alcance. Listo. Vamos entonces con lo que sería acá la pregunta 1 dentro de lo que sería la segunda prueba de las 25 de la segunda parte que realizaron. Dice, la burguesía se formó en Europa occidental desde la Baja Edad Media dentro de los valores de la moderación, la abstinencia y la represión. Valores con los que entró en conflicto al consolidarse definitivamente su éxito a finales del siglo XIX, luego de la gran expansión industrial y financiera. La burguesía ya no vivió entonces en una economía familiar de escasez o alejada de las tentaciones de la alta sociedad. Pregunta. En esta medida podemos concluir que los valores éticos de la burguesía se modificaron debido a... Si dice concluir, es lo mismo que decir deducir, inferir, es decir, se está evaluando la primera competencia de pensamiento social, es decir, que la información está contenida en el texto, solamente debo extraerla y debo evitar los distractores que me generan información invertida o datos importados que no están en el texto. Aquí me dicen que la opción correcta es la B. Su ascenso social luego de un gran crecimiento de la industria. El ascenso social de la burguesía, ligado al auge industrial y financiero de finales del siglo XIX, explica el cambio de sus valores. ¿Cuál es cambio de valores? Pues cambio de la austeridad que tenían a ya mayor disfrute. Pues ¿con qué? Pasaron de ser simples proletarios a ya burguesía a tener una mejor economía. Pregunta 2. A causa de las guerras de independencia y de la pobreza consecuente a ellas, los países latinoamericanos, con una economía basada en la explotación rudimentaria de la tierra, en la que apenas se comenzaba a comprar máquinas, enfrentaban entonces con mucho atraso las consecuencias de la revolución industrial que se había iniciado hacía medio siglo en Inglaterra. El libre comercio entre países y Europa se limitó al intercambio de metales preciosos y productos agrícolas. Pregunta, por lo anterior se puede deducir, pensamiento social, que la revolución industrial influyó en América Latina porque aquí nos dice que la opción de respuesta correcta, la D. Los avances tecnológicos posibilitaron nuevos y mejores intercambios comerciales. Tiene razón de ser. ¿Por qué? El atraso latinoamericano se explica porque la industrialización y la adquisición de tecnologías llegaron tarde y de forma limitada. Por lo tanto, los avances tecnológicos que ya se tenían en Europa posibilitó que América Latina quisiera y obtuviera eso que ya tenían en Europa. Pregunta 3. Algunos estudiosos de la política afirman que la división étnica es la que más puede generar partidos políticos y estimular la competencia electoral en sociedades multiétnicas. Teniendo en cuenta lo anterior, se podría decir que entre mayor sea la diversidad social y cultural,
Las sociedades tendrán un mayor número de partidos políticos. A mayor diversidad étnica, mayor probabilidad de que surjan partidos políticos, que representan obviamente esa diversidad. Aquí, ¿cuál es el tip? Seguir la relación proporcional planteada en el enunciado. En el enunciado dicen a mayor X, mayor Y. Ahí está. Las otras opciones no me plantean eso. La única que me plantea lo mismo que me está diciendo el enunciado es ¿cuál? La opción C. Pregunta 4. Con la expansión comercial europea a finales de la Edad Media, florecieron algunas ciudades como Venecia y Génova en el Mediterráneo y algunas ciudades bálticas. En estas ciudades, el capital económico se concentró en pocas familias, que manejaban negocios en diversas actividades como el transporte, la banca, la minería y el comercio a gran escala. Dicha expansión se evidenció cuando aumentó el tráfico de mercancías y se adoptaron nuevas técnicas mercantiles. Aquí se está evaluando ¿cuál competencia? La competencia de pensamiento social. Simplemente tengo que inferir, buscar en el texto cuál es la que corresponde adecuadamente. Acá, la concentración de capital y el manejo de múltiples negocios evidencian el aumento del tráfico comercial y de nuevas técnicas mercantiles. ¿Qué es lo que me está diciendo la opción D? ¿Cuál es el tip aquí? Buscar la opción que describa la consecuencia general del fenómeno y no un efecto secundario o contrario, que es lo que denuncian las otras tres opciones de respuesta. Quinta. Cuando Rosa estaba terminando su formación profesional, sufrió un accidente que le produjo una parálisis que la obliga a desplazarse en silla de ruedas. Ahora tiene 28 años. Se graduó como ingeniera de sistemas y está buscando trabajo. Envió su hoja de vida a una empresa, la cual le manifestó que cumplía con el perfil requerido y la citó a una entrevista. Durante la entrevista le dijeron a Rosa que desafortunadamente no la podían emplear, pues la empresa se vería obligada a adaptar su infraestructura física para que ella pudiera trabajar allí. En lo que concierne a la Constitución, ¿cuál de las siguientes afirmaciones aplica a la situación presentada? Aquí se está evaluando pensamiento social. No tengo perspectivas, no tengo una situación compleja. No, nos están dando la situación y nos están diciendo simplemente que esa situación, según el conocimiento que usted tiene de la Constitución, diga cuál es la que aplica. Y aquí nos están diciendo que la que aplica es la D. ¿Por qué la D en esas 5? Negar el empleo por necesitar ajustes de infraestructura vulnera el derecho a la igualdad de oportunidades laborales de las personas con discapacidad, que es lo que nos dice la opción D. Aquí, ¿qué es lo que tiene uno que hacer? Reconocer cuáles son los derechos fundamentales y saber que siempre prima la igualdad y la equidad por encima de cualquier tipo de discapacidad que se convertiría en tal caso entonces en discriminación. Vamos a la pregunta 6. Las políticas centradas en el crecimiento de la economía
con un total olvido de las necesidades sociales, han tenido resultados deplorables tanto en el contexto social como en el plano económico. En efecto, las políticas sociales influyen en los resultados económicos. Esto se nota cuando, vea que aquí dicen, esto se nota cuando, o sea, ¿cuándo se nota? Nos están diciendo que analice las múltiples perspectivas de opciones que hay. Es decir, está la pregunta 6, evaluando la competencia de pensamiento reflexivo y sistémico. Y nos está diciendo que en este caso la respuesta correcta a la pregunta 6 es la C. Más yo tengo mis dudas de que sea la C. Y ya les voy a decir por qué. Dice, el ejemplo que mejor ilustra que las políticas sociales influyen en los resultados económicos es que la salud preventiva aumenta la productividad. Es decir, la opción B. La capacidad laboral aumenta los costos. A veces sí, a veces no, eso depende mucho de quien administra, pero ciertamente la salud preventiva aumenta la productividad. ¿Por qué? Porque si yo veo que un trabajador se va a enfermar, yo hago y pongo de mi parte para que no se enferme demasiado, para que el tiempo de incapacidad sea menor, para que pueda trabajar en mejores condiciones y por lo tanto la productividad continúe. Esa respondería de mejor manera al enunciado de la pregunta 6. Es lo que yo considero. Pregunta 7. Pregunta 7. La economía informal ha estado vigente en el panorama urbano desde mediados del siglo XIX. Sin embargo, es en las últimas décadas que se ha convertido en una problemática focalizada para las cualidades contemporáneas, agrupando dentro de sí, en el caso de Colombia, al 65% de la población laboral. Este auge del subempleo se ha visto impulsado básicamente por, aquí nos dicen que la opción correcta es la D, la llegada de nuevos pobladores provenientes de áreas rurales desterrados de sus regiones por la guerra interna. Esa pregunta 7 evalúa la competencia de pensamiento social y nos dice que el desplazamiento forzado por el conflicto armado ha llevado a la población rural a las ciudades, incrementando la informalidad laboral. Claro, ¿por qué? Entre mayor cantidad de personas en la ciudad y sin tener recursos, sin tener dónde llegar y lo demás, obviamente van a buscar lo que más fácil les pueda dar recursos, generando entonces el fenómeno de ¿qué? El fenómeno de la informalidad laboral. Pregunta 8. En algunas universidades públicas de Colombia existe un número de cupos reservados únicamente para hombres y mujeres indígenas. ¿Por qué existen estos cupos especiales? Aquí la respuesta es la C, porque con estos cupos se promueve el acceso equitativo a la educación de la población indígena. Los cupos especiales son una acción afirmativa para compensar desigualdades históricas de acceso a la educación. Aquí, ¿qué es importante? Lo de la acción afirmativa. ¿Qué es acción afirmativa? Lo de la medida compensatoria. ¿Listo? Ahí dice en el mismo enunciado, algunas universidades públicas tienen un número reservado de cupos para mujeres y hombres indígenas. Y ahí me iría dirigido a lo que tiene que ver con lo que reglamenta la ley para poder abrir espacios que promuevan el acceso equitativo a la educación.